Muy buenos días y bienvenidos a IA, la nueva ventaja competitiva. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la manera en que las empresas están haciendo negocios, la inteligencia artificial. Seguramente muchos se han preguntado por dónde empiezo, cómo la implemento, cómo realmente puede generar valor para mi negocio la inteligencia artificial. Para responder esas preguntas, hoy nos acompañan tres grandes referentes de Rappi, Claro y Google Cloud, quienes compartirán experiencias, casos reales y herramientas prácticas que ya están haciendo la diferencia en las organizaciones y en la forma de hacer los negocios. El éxito de una empresa ya no depende solo de lo que vende, sino de qué tan rápido entiende el mercado, conoce a sus clientes y convierte la información en oportunidades. Hoy, las decisiones más inteligentes son las que generan las mayores ventajas competitivas de la mano con la tecnología. Bienvenidos a este segundo Claro Masterclass. IA, la nueva ventaja competitiva. Y es que aquí viene una parte que me encanta. Hoy no solo queremos que sea una masterclass, sino queremos resolver un problema real. Así que si tu empresa tiene un reto que necesitan responder con inteligencia artificial, en la plataforma van a encontrar un espacio donde pueden escribirnos en un minuto, más o menos, describirnos qué está pasando, y nuestros especialistas pues, nos ayudarán con algunas respuestas frente a este que ustedes están haciendo. Pero para no demorarnos mucho más, vamos a invitar a Andrés Cobo, VP de Servicios de Nube e Infraestructura de Rappi. Muchos piensan que la inteligencia artificial es solo para gigantes multinacionales con presupuestos infinitos. En Rappi se procesan millones de transacciones diarias con IA, pero lo verdaderamente revolucionario es cómo estas herramientas hoy están al alcance de cualquier negocio. Vamos al set donde aprenderás cómo democratizar la tecnología para escalar sin morir en el intento. Andrés, bienvenido a nuestra segunda masterclass. Seguro que todos estarán muy felices de tenerte en esta mañana y pues con todo el conocimiento que tienes para aplicarlo a las empresas. Muchas gracias. Bienvenido. Adelante. Bueno, entonces, si me ayudas, porfa, con la siguiente. Entonces, esta charla es principalmente como para ayudar a entender a las empresas cuál es la hoja de ruta más sencilla hoy en día para escalar en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos lo que se conoce como lo que mucha gente cree que debería pasar, que es hoy en día tengo un humano haciendo un trabajo y mañana quiero tener de una vez un equipo de agentes autónomos haciendo cosas. Esa parte no es tan así, nosotros lo intentamos hacer así y a pesar de que nosotros intentamos trabajar rápido no se trata de saltarse pasos, se trata de ejecutar todos los pasos mucho más rápido. Entonces, siguiente por favor. Entonces, esta es la hoja de ruta que todas las empresas deberían seguir para hacer una adopción rápida de ella. ¿Cómo empezamos nosotros? Empezamos con un chat. Luego deberíamos tener un asistente de inteligencia artificial que basado en toda la información que tienen los chats podamos brindar ayuda a nuestros mismos trabajadores. Luego tenemos un agente, construir el primer agente para nosotros hacer lo que ayudar al trabajador a hacer un trabajo mucho más automático y luego sí podemos orquestar todo un equipo de inteligencia artificial. Entonces, un poquito de contexto sobre las tools, sobre todo, cómo se construye la inteligencia artificial o cómo se construía hace 6 años. Hace 6 años funcionaba mucho, perdón, hace 6 meses. Hace 6 meses lo que hacíamos es tener scripts en Python o en algún lenguaje de programación donde nosotros mismos teníamos el request del usuario y teníamos una sesión. ¿Qué es esa sesión? Es como cualquier inteligencia artificial que ustedes usen hoy día, ChatGPT, Gemini, tiene todo el contexto de lo que tú estás haciendo en el momento. Tenías tools, esta parte es una parte donde las empresas deberían enfocarse un montón, es qué tools les estamos exponiendo a la inteligencia artificial, qué tools qué estamos haciendo que la inteligencia artificial vea, estamos haciendo que vea nuestros pedidos, estamos haciendo que vea nuestros usuarios, estamos haciendo que vea cómo operamos en el día a día, la podemos dejar ver qué está pasando. Entonces, también nosotros construíamos racks hace 6 meses, un rack que es básicamente un montón de documentación y contexto que le sirve a la inteligencia artificial sobre todo nuestros procesos de la empresa. MCPs, que creo yo es el componente más importante, que es una conexión para que las inteligencias artificiales se puedan conectar hacia nuestra empresa. Entonces, ejemplo, si soy una empresa que provee servicios de movilidad, si soy una empresa que provee servicios de movilidad,
yo debería exponerle a la inteligencia artificial un servicio para que me pueda hacer un pedido de un carro a través de ChatGPT o a través de Gemini. El prompt, que es una de las partes más importantes, que es lo que le estamos diciendo a nuestro agente o lo que queremos que nuestra inteligencia artificial haga. Entonces, hace 6 meses lo que se construía era todo esto alrededor de las empresas, todo esto alrededor de nuestra infraestructura, de nuestros microservicios, pero lo que nos dimos cuenta es que era un trabajo muy repetitivo, que se podía automatizar. La industria también se dio cuenta de eso y nosotros los llevamos al siguiente nivel, si me ayudan por favor, que es nuestra capa de agentes inteligentes, que es Agentos. ¿Qué es Agentos? Hoy en día es algo muy similar a LangChain, a cualquier tecnología que provea un sistema de agentes. Nosotros lo hicimos interno dentro de Rappi para poder disponibilizar y democratizar a todas las empresas, a todos nuestros colaboradores, el poder de la IA. ¿Qué tenemos en Agentos? Tenemos un empaquetado gigante de las sesiones, los racks, las tools, los MCPs, todo para que la gente lo pueda simplemente utilizar y no lo tenga que codear como desde cero. Volviendo entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Cómo se ve Agentos hoy en día? Entonces, Agentos hoy en día se ve así, simplemente tienes el nombre del agente, un par de campos internos para democratización que tenemos. Tenemos qué política de modelo queremos obtener. Tenemos qué modelo queremos utilizar. Hay tareas que no requieren una inteligencia artificial igual de inteligente que otras. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero hacer una tarea, una inteligencia artificial que me cuente un poquito de historia, no necesito una inteligencia artificial que es la misma inteligencia artificial que es capaz de resolver un algoritmo de asignación maximizando ganancia y optimizando rutas. Entonces, eso lo podemos hacer ahí. Tenemos el System Prompt, y el System Prompt es la parte más importante, que es cómo queremos que se comporte nuestro agente. ¿Qué es el agente? ¿Eres un asistente para dar soporte? ¿Eres un asistente que ayuda a una persona a tomar un pedido? ¿Eres un asistente que ayuda a una persona a simplemente a ayudar un problema que tiene en este momento con su orden? Tenemos archivos de contexto, es lo que les comentaba de los racks. Básicamente los archivos de contexto es toda la documentación que la gente necesita para funcionar. Si, por ejemplo, tenemos el agente que soporta a usuarios, el agente que soporta a usuarios sencillamente no sabe qué hacer, como que no lo podemos dejar alucinar. Entonces, lo que hacemos ahí es entregarle instrucciones muy específicas de qué queremos que haga. Las tools, como lo veníamos hablando anteriormente, creo yo que si una empresa quiere especializarse en inteligencia artificial y una empresa quiere crecer rápido en inteligencia artificial, lo que más tiene que crecer es su espectro de herramientas que se exponen a la inteligencia artificial. Porque muchas veces lo que sucede es que terminan humanos haciendo de puentes para acceder a información, para dársela luego a la inteligencia artificial. En el tiempo, en los 10, 15 minutos que un humano se demora buscando la información, la inteligencia artificial se te va a demorar 50 milisegundos encontrándolo. Entonces, ese es uno de los puentes más importantes. Tenemos también subagents. Uno de los principios de la IA es que las responsabilidades sean cortas. El mercado va hacia que la inteligencia artificial sea muy segmentada en responsabilidades. Se tienen que tener subagentes. No puedes tener un agente que te haga absolutamente todo porque uno, no va a ser costo eficiente, dos, no te va a dar mucha calidad. Tenemos también guardrails, que es básicamente cómo controlas que la inteligencia artificial, que la persona que está interactuando con esa inteligencia artificial no haga cosas que no deba hacer. Ejemplo, si yo tengo una aplicación de soporte a través de inteligencia artificial, yo no puedo permitir que un usuario me pida información de otro usuario. Esos son como todos los lineamientos de seguridad que nosotros queremos tener con nuestros agentes de IA. Recordemos que nuestros agentes de IA pueden sonar básicos en algunas ocasiones, pero al tener acceso a todas nuestras tools, tienen acceso a hacer un montón de cosas que una persona malintencionada podría mal utilizar para ganar información sobre nuestras compañías. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Empecemos con el nivel 1.
El nivel 1 es tener un chat que simplemente ayuda a la persona que ya está trabajando a hacer su trabajo mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos el departamento de DevOps, donde nosotros ayudamos a otros trabajadores de Rappi a levantar infraestructura. Antes lo que pasaba era que teníamos una documentación que tomaba 40 minutos para leer sobre cómo levantar una base de datos. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos con inteligencia artificial es alimentar una inteligencia artificial con toda esa información y generar un chat que nos dice cómo podemos hacer para que eso suceda. ¿Cuál es la diferencia clave? Es las documentaciones. Es difícil que la gente las lea completas, sobre todo cuando tienes que dedicar 40 minutos de tu día a leerlas. Entonces, es un excelente caso de uso para la inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde una persona, en vez de tener que ir a buscar cómo tenemos que hacer para levantar una base de datos, simplemente le pregunta a la IA, que ya tiene todo ese contexto, y la IA le da los pasos exactos para funcionar. Ese es el nivel 1. Es un simple chat que te ayuda a hacer un poquito más rápido. Luego tenemos, si me ayudas con la siguiente, por favor. Luego tenemos un asistente. Nosotros en Rappi operamos, la infraestructura que operamos es una de las infraestructuras más grandes de Latinoamérica. Las manos no nos dan para mover todos los componentes. Este es un agente que hicimos para modificar infraestructura en demanda. ¿Qué es lo bonito que tiene esto? No actúa solo el agente, es más un asistente. Ya empieza a tomar las primeras acciones por nosotros, pero no avanza sin que nosotros le digamos que tiene que avanzar. Entonces acá nosotros le cargamos un archivo diciéndoles, hey, necesito cambiar estos sabores de infraestructura, por favor ayúdame. Él va y lo hace por nosotros, siempre revisando que nosotros estemos OK con lo que él está haciendo. ¿Cuál es la diferencia de esto con una automatización del día a día? Y esto es muy importante, es dejar que la inteligencia artificial sea inteligencia artificial, como que no le pongamos todos esos bloqueos que nosotros teníamos antes en el mundo de la tecnología. ¿En qué se resume esto? Es, después de que esto hace los cambios, va y revisa a su criterio y a criterio que nosotros le dimos que los cambios hayan quedado bien ejecutados. Entonces, nosotros ahí perdimos un montón de restricciones que teníamos, un montón de fricción que había al momento de manipular infraestructura y fuimos mucho más rápidos. Si me ayudas con la siguiente, listo. Y el tercero, una vez ya se tiene la capa del chat, que es toda la documentación de tu empresa, con todas las tools de tu empresa, si ya tienes la capa de un asistente que ya sabe cómo operar toda tu infra, que ya sabe cómo operar todo tu negocio, el tercer paso, si finalmente, es tener un agente autónomo al cual tú le puedas pedir ayuda con algo y que genere acciones, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo soporte, una de las acciones más delicadas es devolver el dinero a la persona porque tiene que haber una compensación justa por lo que se está haciendo. Entonces, este es un ejemplo donde nuestra IA ya tiene acceso a, esto es un preview, nuestra IA ya tiene acceso a herramientas para interactuar directamente con los usuarios sin que pase por nosotros. Entonces, este es un ejemplo básico donde tenemos un usuario que se queja porque una hamburguesa le llegó sin papas, la inteligencia artificial, nosotros la dejamos en inteligencia artificial y le decimos, ella misma entiende el contexto y dice, ok, no les llegaron las papas dentro de su combo, las papas tienen un valor que no es el valor completo del combo, sino que es un valor que debería ser mucho menor al original. Entonces, también entiende que el usuario no necesariamente va a querer un método de pago en específico de devolución y le pregunta qué es lo que quiere hacer con eso. Entonces, ella misma gestiona todo y no hubo un humano ahí en el loop. Y finalmente, si nosotros logramos si uno logra en su compañía que estén expuestas documentaciones, herramientas y un sistema de agentes para hacer cosas, es entregarle eso a todo el mundo para que pueda hacer cosas. Entonces, esto es solo un pantallazo de los 300 agentes internos que tenemos en Rappi hoy día. Hoy en día cualquier persona dentro de Rappi puede generar un agente, la gente que necesite, y eso se ve simplemente en la productividad interna de la empresa y en alcanzar los objetivos de negocio. ¿Listo? Si me ayudas con la siguiente. Muchísimas gracias. Así es como operamos inteligencia artificial en Rappi.
Andrés, muchísimas gracias. Quería preguntarte, estas empresas que nos están viendo de todos los lugares del país de pronto se preguntan cómo pueden empezar a crear ese agente con el que pueden, digamos, minimizar riesgos y empezar a tener una mayor velocidad. Claro. Creo que la charla lo resume bastante bien y empieza por entender qué es lo que tienes, empieza por entender tus procesos y empieza a darle todos tus procesos a la inteligencia artificial que ella te va a ir llevando por el camino. Perfecto, muchas gracias. Igual ahorita seguimos preguntando más. Muchas gracias por Permiso. habernos acompañado y le damos la bienvenida a Andrés Estupiñán, director de Analítica y Datos de Claro Colombia. Tener datos no es lo mismo que tomar buenas decisiones. En Claro, se transformó la forma en que los equipos de analítica crean productos, pasando de dashboards estáticos a inteligencia artificial agéntica. Te vamos a enseñar cómo rediseñar la mentalidad de un equipo para que la IA actúe y no solo informe. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Lore, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo muy bien. Todo muy bien. Tienes acá un público de todos los lugares del país, entonces bienvenido y el escenario es tuyo. Excelente, gracias Lore. Hola, buen día. Bueno, yo les voy a hablar respecto a cómo utilizar IA agéntica en los flujos de trabajo típicos de analítica de negocio. La charla voy a tomarme el tiempo para hablar sobre 3 ejes. El primero básicamente será qué es IA agéntica, cómo y en qué se diferencia de la IA tradicional que hemos venido utilizando. La segunda, un poquito, es entender qué hay que cambiar en procesos, en rol, para sacarle productividad a esta tecnología. Y la tercera, unos ejemplos reales con data pública que ilustran un poco cómo estamos utilizando en Claro esta tecnología para analítica de negocio. Vamos a la siguiente. Bueno, básicamente lo primero, entender un poco cuál es la diferencia entre el chat conversacional, la analítica, la IA conversacional y la IA agéntica en el marco de lo que hacemos. Normalmente todos nosotros en nuestra vida diaria, laboral, profesional, personal, utilizamos IA, la gran mayoría, pero lo hacemos de la manera tradicional, una pestaña en una app de ChatGPT o de Cloud. Le hacemos preguntas, nos responde, le pedimos que nos construya documentos entregables, lo hace muy bien, le pedimos código, nos lo genera y nos dice inclusive cómo hacerlo y qué pasos hay que hacer para ejecutarlo en nuestras máquinas. Esa es la tradicional, no es de la que les voy a hablar de la IA agéntica y eso es básicamente una forma sobre la misma capacidad pero una filosofía diferente. ¿Cómo lo utilizamos? Básicamente le encargamos y le delegamos un flujo de tareas completo a soluciones como Cloud Code o Codex o Antigravity, en los cuales básicamente presentamos el reto y la IA lo que hace es entender el problema, enmarcarlo, distribuirlo, solucionarlo y entregarnos el resultado. Todo trabajando en la misma máquina en la que estamos haciendo nuestro trabajo, interactuando, ya no es diciéndome qué es lo que tiene que hacer, sino ejecutándolo, actuando sobre los equipos, sobre los activos digitales que tengo en mi máquina y utilizando las capacidades y las aplicaciones que tenemos disponibles. Veamos un poquito, y aquí es interesante ver estas cifras porque empresas referentes, en este caso OpenAI, que es una de las desarrolladoras de esta tecnología, nos muestra un poco cómo será ese futuro que ya se está viendo allá. Allá en OpenAI, los empleados, los propios trabajadores de OpenAI, básicamente utilizan un 100% de sus flujos de trabajo en Codex. Ya no es en ChatGPT, es en Codex, 100%. Sus clientes empresariales, los clientes empresariales de OpenAI, lo utilizan más o menos en un 63%. Y usuarios individuales como nosotros lo hacemos en promedio en un 16%. Entonces, progresivamente vamos a ir viendo que la adopción va a ir siendo similar a la que muestra una empresa como OpenAI. Pero lo más interesante aquí es que esta es una capacidad que empezó siendo pensada para desarrollo de software, para técnicos, para ingenieros, pero en realidad la adopción que nos muestra el estudio de OpenAI es que inclusive ha sido adoptada de una manera acelerada en funciones como legal, recursos humanos y demás, que no necesariamente las asocia uno con un tema técnico. Pero la herramienta es tan versátil que permite automatizar cualquier tipo de flujo de trabajo que esté basado en activos digitales. Vamos a la siguiente. Esta es la contracara, unas cifras de un estudio reciente de Harvard en el que muestra, oye, sí, la tecnología aumenta e incrementa la productividad individual, pero no necesariamente eso se traduce en un incremento en la productividad agregada de las compañías. Básicamente, ¿por qué? Y el estudio lo resalta, son 3 determinantes
que están al final, y lo vamos a ver, conectados. El primero, normalmente en las empresas la demanda de trabajo está fija. Pensemos en un equipo financiero de contabilidad que tiene que producir, voy a inventar, 10 reportes al mes. Si lo hace en la mitad de tiempo, igual va a seguir necesitando realizar 10 reportes más. No se crea automáticamente una demanda adicional. Segundo, ese tiempo que se libera, el proceso y la forma como está organizado el trabajo no permite o no incentiva a que el colaborador o la persona utilice ese tiempo para crear construcciones o activos o assets de mayor valor, no necesariamente. Y el tercero, que creo que responde a los dos anteriores, es ¿por qué? Porque le montamos una tecnología a un proceso que no hemos cambiado. Y yo creo que la clave básicamente está ahí, hay que adaptar el proceso para que en realidad esa productividad individual que estamos viendo se traduzca en resultados agregados compañía. Vamos a la siguiente, en la que vemos un poco cómo, y en claro lo estamos haciendo, emerge nuevo rol para esa nueva forma de trabajo. Entonces, aquí básicamente aparece, nosotros internamente lo llamamos el arquitecto agéntico, y es básicamente una persona que tiene conocimiento de negocios, sabe el contexto, las reglas y demás, formula bien el problema, genera las pautas sobre las cuales evaluar el resultado de ese problema, y la IA hace el resto. En analítica de datos hace la exploración, organiza los datos, la colecta, lo procesa, genera el código, genera los entregables, genera inclusive algunos insights listos para que la persona con su conocimiento pueda iterar y utilizar esa información que la IA le está generando. Entonces, la buena noticia para los que nos están viendo seguramente es ese rol hoy ya existe. Ese rol es el dueño de la empresa, el contable, el economista, el que está en el día a día, conoce el proceso de negocio, conoce el modelo de negocio de su compañía, conoce los procesos y por lo tanto, con su criterio y capacidad crítica, seguramente le sacará provecho a esta tecnología. Vamos a la siguiente y es entender un poco cómo lo estamos haciendo y cómo utilizamos ese tipo de tecnología en flujos reales de preguntas de negocio que se puede dar. Aquí hicimos un ejemplo, son 5 preguntas que cualquier negocio, una pyme, podría hacerse para tomar decisiones. Básicamente aquí voy a recorrerlas. La primera es, ¿a quién le puedo vender mis servicios? Tengo un ejemplo, lo vamos a ver un poquito más a fondo. Oye, yo soy una empresa que produce o vende ciertos artículos. El Estado, ¿qué es lo que compra y a quién le compra? El tercero, quiero entender la estacionalidad del sector en el que participo para poder optimizar la forma en la que abastezco mi inventario. Cuarto, tengo un negocio, quiero saber dónde puedo abrir un segundo local. El quinto, necesito financiación, quiero saber cuál es la mejor opción para poder financiar al costo mínimo mi empresa. Lo común de todas ellas, y lo vemos en este ejemplo, básicamente es que la IA entiende esa necesidad y de manera automática empieza a identificar, oye, ¿cuál es la fuente de datos pública disponible adecuada para ese proceso, para esa pregunta? Encuentra, para estas utilizó el SECOP, utilizó información de la Superintendencia Financiera, utiliza e identifica información del DANE, de la encuesta de desarrollo empresarial del DANE, recoge esa información automáticamente, la procesa, la genera, valida y entrega un resultado en un tiempo realmente sorprendente como el que vemos ahí en pantalla. Básicamente este es el ejemplo de la primera pregunta. Le da a la persona un estimativo y un cálculo de cuánto gasta el Estado o cuánto firma el Estado en contratos de desarrollo, automatización analítica, si es una empresa pequeña que necesita o quiere saber en dónde enfocar sus esfuerzos comerciales, le da una pauta, sabe que básicamente tendrá cuál es el tipo promedio el valor promedio de un contrato, dónde están los contratos más valiosos en este ramo, que precisamente son los de analítica o los de automatización. También identifica cuáles son las entidades que de manera más recurrente demandan este tipo de servicios a empresas pequeñas, pymes, y le permite entender entonces en dónde enfocar sus recursos y su forma de relacionamiento para llegar y acceder a estas oportunidades de negocio. Lo interesante, vamos a la siguiente, esto es lo que pasa por detrás, lo que no se ve y sorprende en realidad cuando uno lo hace, y es normalmente cuando estamos trabajando en el flujo tradicional de analítica de negocio, un solo dato anómalo no identificado se puede tirar un promedio y con eso básicamente invalida o deteriora la calidad de la decisión que se va a tomar. En este caso, en este análisis, identificó un dato anómalo, un contrato de 49.000 millones en papelería. Básicamente, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la IA? Identificó y supo, por la característica de la información que está colectando, que esos datos son anómalos,
¿Qué hizo? Automáticamente fue y consultó en la misma fuente de información otros datos, trianguló el resultado y se dio cuenta que era un problema de transcripción y tomó el dato real. Eso, básicamente, en un dato de 1000 veces el valor real, pues seguramente se tira el promedio y nos cambia la conclusión a la que íbamos a llegar. Automáticamente lo detectó. Pasó otra vez con otros 2 casos, fue, validó, configuró y se dio cuenta que efectivamente eran datos grandes, pero eran reales y soportados en cifras de los mismos datos soportados públicamente. Entonces, lo interesante aquí es que nos ayuda básicamente a detectar, a verificar y genera resultados mucho más confiables para que el analista al final obtenga esta información y pueda tomar y articular decisiones, que es lo más importante. Vamos a la siguiente un poco. Veamos una visual de 4 respuestas a estos otros casos que le pusimos. El primero básicamente es: soy una pequeña pyme que vende papelería, útiles, quiero entender en dónde y cómo contrata el Estado. Nos da información bien interesante respecto a qué porcentaje de esos contratos están desagregados en pymes, tanto en cantidad como en valor. En el tercero, es básicamente una empresa de retail que quiere entender cuál es la estacionalidad de esa industria para saber cuáles son los tiempos óptimos para reabastecer inventario. En la cuarta, una panadería básicamente y quiere saber en qué ciudad puede abrir un local, y la IA va, identifica la información y encuentra patrones interesantes como este, que encuentra que en Bogotá obviamente tenemos una tasa de panaderías por habitante mucho mayor, el doble que, por ejemplo, en el Caribe. Entonces es información que la empresa o el analista puede utilizar para generar una recomendación. Y en la última, en la quinta, básicamente se trajo toda la información de superintendencia financiera, información por entidades, etcétera, de montos, tasas, y encontró que había una oportunidad para poder optimizar el crédito de una pyme hasta en 12 puntos, seleccionando entre bancos y entre modalidades de crédito. Entonces, es información muy útil. Recuerden, esto es end-to-end, realizado en este caso utilizamos Cloud Code, y genera respuestas integrales de esta calidad. Vamos a la siguiente. Y es un poco, bueno, ¿y cuánto se demoró esto? ¿Y cuánto costó? Estos 5 casos que vimos, básicamente nos tomaron en promedio 9-10 minutos por caso. End-to-end, recuerden, desde el reto hasta presentar el resultado con las gráficas y con las conclusiones que vimos en los anteriores slides. Entonces, básicamente es una información, una capacidad que nos permite, sí, acelerar el trabajo, generar valor sobre ese trabajo que se genera y producir resultados confiables. Tokens se quemaron muchísimos, pero la gran ventaja es que estos tokens son reutilizables. Entonces, en este caso, son relecturas de información que cargó, por lo tanto, muy poca de este consumo se trasladó hacia cloud. Por lo tanto, 5 tareas completas, 45 minutos con intervención inclusive humana en total, alcanzan una suscripción de $20, $100, que pues básicamente son las opciones que hoy encuentra uno con OpenAI o con Cloud Code. Entonces, el mensaje aquí es, sí, esto es real, lo acelera. Lo importante es, ¿qué voy a hacer yo con esa ganancia de productividad en tiempo y en inteligencia aumentada que estamos logrando? Vamos a la siguiente. Y es para ustedes 3 acciones concretas el lunes cuando regresen por allá al trabajo y quieran probar esto. Lo primero, escoger un encargo, no una herramienta. Piensen en esa tarea, en ese análisis que saben que se puede hacer, que tienen la data ustedes para hacerlo, pero no tienen tiempo o no tienen la persona con el conocimiento específico para hacerlo. Pero ustedes saben y entienden el problema, lo pueden definir muy bien. Primero es eso, entender el problema y seleccionarlo de manera adecuada para que prueben. El segundo, cambiar el rol. El rol ya no es yo voy a resolver lo que estoy pensando en hacer, sino yo voy a diseñar qué es lo que hay que hacer, definir unos criterios para validar el resultado y pedirle a la IA que lo haga. Y el tercero, hacer el ejercicio real, escribirlo antes de empezar. Es, ok, si yo gano tiempo en esta tarea, ¿en qué voy a utilizar ese tiempo? Decláralo. ¿Por qué? Para que la operación, el día a día, no se le vaya a comer esa productividad que conecta con lo que vimos con el estudio de Harvard. Entonces, básicamente es 3 recomendaciones concretas. Espero que les sirva. Quiero que se lleven eso en la cabeza. Esto lo pueden hacer y les puede generar, como nos está generando a nosotros, productividad y una inteligencia aumentada. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pero bueno, aquí nos dejaste 3 acciones concretas, pero, o sea, ¿cómo lo cargan? ¿Con qué IA empiezan? ¿O cómo
¿Cómo empiezan a hacer este ejercicio que les dejamos en tres acciones? Bueno, la recomendación de esas 3 acciones, primero empezar a entenderlas antes de entrar a cualquiera, a Cloud Code o a Codex. Escríbalo, hágalo, entienda lo que le va a pedir y después en las soluciones básicas que tiene tanto OpenAI como Cloud, estos flujos de trabajo así alcanzan para probar. Llegar, atreverse, validar, ganar confianza y entender que la forma de pedirle a una IA agéntica el trabajo difiere un poco. Pero una vez que le tiene cogido el tiro, básicamente la productividad aumenta tremendamente. Perfecto. Y a ustedes los invitamos también a que dejen en el chat sus preguntas, que después se las vamos a hacer a los expertos. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lore. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a Ángela Pinzón, gerente general de Google Cloud Colombia. Estamos atrapados en el hype de la IA, prototipos bonitos que nunca llegan a producción ni generan rentabilidad. En Google Cloud se lleva a cabo un acompañamiento a las empresas para llevar la IA al núcleo del negocio y mover la aguja financiera. Acompáñanos y descubre cómo pasar de la moda a los resultados. Bueno, súper bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lorena, muy bien. Bueno, ahí te dejo con todo el público, como les decía, hay conectados de MIPYMES y de todas las ciudades del país, así que están súper interesados en seguir aprendiendo. Muchas gracias, bueno, gracias, un placer estar con ustedes. Vamos a hablar un poco en los próximos 10-12 minutos acerca de cómo obviamente toda esta moda, toda esta conversación y todo este boom de inteligencia artificial debería dejar de ser en cada una de las organizaciones esto, una moda y una conversación del momento para convertirse en una estrategia de negocio. Hoy, ¿qué hacemos y cómo lo estamos viendo dentro de Google Cloud? Claramente hay una tendencia y una estadística súper clave y es que el 95% de los proyectos que han empezado con inteligencia artificial han fracasado. Seguimos en esta feria de ciencias del colegio donde hacemos experimentos, una cosa a la otra, pero definitivamente no hemos logrado avanzar y es una estadística contundente. Pero lo contradictorio realmente es que, y es una paradoja, todo lo que empezamos como proyectos de inteligencia artificial está asociado realmente a una fuga operativa, a una fuga que tenemos en la organización, en las organizaciones, y sobre esto tenemos, digamos que 3 áreas súper contundentes. La primera área, que es el área de atención al cliente, hay un tema muy relevante y es que el 35% del tiempo de los agentes físicos lo gastan en tiempos de espera o en transcribir llamadas, lo que genera obviamente un descontento en el cliente y para esto obviamente toda esta capa agéntica y todos los agentes virtuales que podemos llevar a operacionalizar este contexto es bienvenido dentro de las organizaciones. Segundo, la búsqueda de información. El 20% de nuestros empleados en las organizaciones, de su tiempo, el 20% de su tiempo está asociado a buscar información en un PDF o en el correo o en alguna tabla X que tengan en su computador y definitivamente esto genera un retraso. Imagínense lo que pudiera ser ese 20% del tiempo operativo en labores estratégicas. Para esto, obviamente tenemos una solución de motores conversacionales que nos ayudan a gestionar el día a día. Y segundo, ese middle de operaciones, esa back office, donde están esas tareas repetitivas de las personas en facturación, en contratos, en abastecimiento, para recibir de pronto unos RFPs, definitivamente la extracción inteligente de información hace que muchos procesos, inclusive, por ejemplo, de facturación, puedan bajar de 3 días a 3 minutos con todo un tema alrededor de automatización. Ahora, lo más importante acá es contarles también cómo lo hacemos y tenemos algo súper interesante dentro de Google y es, estábamos esperando realmente a todas las compañías. Google lleva desde sus inicios en toda esta estrategia de innovación con una misión súper fundamental, clave, que se ha mantenido intacta durante todos estos años y es, organizamos la información del mundo y la hacemos universalmente accesible y útil. Y con esto hemos desarrollado obviamente todos nuestros
proyectos de innovación. Tenemos una cantidad de proyectos de innovación, por ejemplo, alrededor de Waymo, alrededor de Google Maps, alrededor de nuestros temas de temperatura a nivel mundial con Google Earth y todas las plataformas, obviamente, en términos de planeta y de conocimiento, nuestra plataforma de carros autónomos o plataformas como AlphaFold para todo el tema de estudio en términos médicos. Entonces, toda esta gran innovación que está siempre y ha estado siempre del lado de Google, lo hacemos realmente como lo deberían hacer todas las compañías y no hay un secreto mágico en toda, digamos que en toda esta conversación. Lo habilitamos alrededor de 4 pilares. El primer pilar es que tenemos datos unificados y gobernados, viene de nuestra misión claramente, pero lo más importante para Google es cómo funcionan los datos, cómo vinculamos todos los datos del ecosistema. Recordemos que Google no es solo el buscador, Google Cloud o YouTube, sino que hay todo un ecosistema alrededor trabajando en el B2C y en el B2C que tiene cantidades de datos. Segundo, un portafolio basado en casos de uso, también lo hace Google, también lo hace Alphabet, que es nuestra casa matriz, o DeepMind, que es nuestra área claramente de, digamos que de innovación, y básicamente siempre tenemos un backlog de esos casos de uso que nos hacen pensar 10X y que nos hacen soñar con un mundo y un futuro mejor. Ese portafolio de casos también es lo que sus compañías y las compañías que nos están escuchando deben desarrollar y tener a la mano en el día a día. Segundo, plataforma y gobernanza, súper clave, una plataforma 100% integrada, 100% gobernada y lo más importante, segura. O sea, todo este tema de inteligencia artificial nos abre una conversación importante y es todo el tema de seguridad, y es clave que tengamos nuestros datos en una plataforma segura y escalable con toda la protección necesaria. Lo más importante para Google siempre ha sido la cultura, el entrenamiento, y sobre este pilar basamos toda esta estrategia de gestión de cambio y sobre todo cuando encaramos proyectos súper estratégicos de inteligencia artificial. Y hablando de cultura, realmente cómo nos pasamos de tener obviamente todos estos proyectos y de dar, y nos vamos a entender qué tenemos que hacer en nuestra operación con las personas. ¿Cómo impulsamos obviamente dentro de Google digamos que todo este cambio? Lo primero es, tenemos una fuerza laboral bilingüe, y bilingüe no en términos de idioma, sino bilingüe en que conocen el proceso de negocio, conocen los dolores de negocio, pero también conocen 100% cómo está estructurada la inteligencia artificial y cómo avanzar en proyectos de impacto. Segundo, arquitectura empresarial, una arquitectura empresarial que siempre tenga enmarcada los casos de uso, los impactos súper críticos, cómo voy a impactar a mis clientes, cómo voy a impactar mis procesos internos y los cuantifico, cómo con lo que yo estoy haciendo de inteligencia artificial tengo un retorno de inversión importante. Y lo tercero, y lo tenemos hoy dentro de todas las compañías del grupo Alphabet, son esos campeones, esas personas que hemos identificado como los champions de inteligencia artificial, que reconocen y son referentes en toda esta historia, que conocen las herramientas, multiherramientas, claramente no solo las de Google, y que pueden trabajar funcionalmente en toda esta operación. Y dentro de todo ese esquema de productividad, obviamente, y en términos de cultura, pues nuestra plataforma reina maestra obviamente es todo el tema asociado a colaboración. Hoy cualquier tipo de compañía, pequeña, mediana, nosotros mismos con nuestros usuarios personales de Gmail estamos expuestos a toda la inteligencia artificial. Google toma una decisión y es democratizar para todas las personas del planeta que tienen acceso a nuestras plataformas inteligencia artificial. ¿Listo? Hoy, donde tienen las empresas que tienen obviamente nuestras plataformas alrededor de Workspace, por ejemplo, todas, sin importar su labor, su función, tienen las herramientas de inteligencia artificial tal cual como las tienen los empleados de Google y como las tenemos nosotros en el día a día. Tienen posibilidad de gestionar aplicaciones sin código y tienen, digamos que toda una experiencia también de usuario final para preguntar, para chatear, que eso está muy bien, investigar, pero para llevar esto y escalarlo realmente a las aplicaciones que nos van a dar ese beneficio y ese retorno de inversión.
súper importante también, y pues es un mensaje para las pymes, ya lo decía antes, y es Google democratizó el acceso a la inteligencia artificial 100%. Todas las pymes o las startups o las empresas que están empezando, que tienen nuestra plataforma de colaboración, tienen toda su vida integrada, con toda una capa agéntica y con herramientas espectaculares como Gemini Notebook para organizar toda su información y llevar su cuaderno, digamos que digital, 100% cargado de inteligencia artificial. Esto está para todos: usuarios finales, usuarios de compañías pymes, usuarios de compañías startup, hasta las grandes compañías a nivel mundial, y nosotros dentro de Google, por supuesto. Importante estas 3 reglas de oro para ser absolutamente exitosos en esta conversación. Primero, hay que tener un copiloto, hay que tener un agente al lado haciendo las tareas y las operaciones que necesitamos trabajar en conjunto. No es un reemplazo de gente, es como yo como persona y como ser humano estoy interactuando en las actividades de mi organización, pero con un copiloto al lado que me ayude a gestionar mejor y me dé tiempo para tomar mejores decisiones. El superpoder del prompting, indispensable, creo que ya lo hablaron mis compañeros, y es esa capacidad que tengo y el conocimiento que tengo para ponerle a un prompt lo que yo quiero desarrollar como idea central. La privacidad es innegociable, por eso siempre nos enfocamos en tener esta plataforma absolutamente segura, con los datos que nunca salen, nunca se exponen como Google a ninguna otra plataforma, y no salen de estos, digamos que este espacio 100% controlado con toda la seguridad del caso. Digamos que la invitación realmente en toda esta conversación es construir futuro. Hoy Google puede decir con toda certeza que es la única compañía que tiene todo el stack de transformación de inteligencia artificial. Y ese stack, ¿de qué está construido? Primero, de infraestructura y el desarrollo propio de los chips, donde está corriendo gran parte de los modelos a nivel mundial, Google y no Google, de inteligencia artificial. Esa es la infraestructura. Plataforma, seguro, segundo, datos y análisis, y de hecho integrando a todo nuestro ecosistema, no solo las variables o la información interna de las compañías, sino cómo estamos integrando todo nuestro ecosistema de datos de las diferentes plataformas de Google. Investigación y modelos, no sé si han visto la agilidad con la que estamos sacando modelos, casi cada semana, cada 2 semanas tenemos un modelo nuevo que está cada vez más mejorado y más optimizado para trabajar con todo tipo de organizaciones, la plataforma y obviamente los agentes, toda esta capa agéntica que trabaja, digamos que unido en todo nuestro stack de tecnología. Entonces la invitación es a que nos podamos sentar, podamos construir todo ese programa hacia adelante de inteligencia artificial con Google. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy interesante todo, y me quedo con una pregunta que seguramente muchos se están haciendo. ¿Cómo garantizo la privacidad de mis datos? La privacidad, claro que sí. Cuando tú entras a nuestras plataformas, entras a un entorno 100% controlado, donde la información que tú estás poniendo para construir modelos, desarrollar modelos, hacer preguntas, es 100% tuya, y esa información nunca se va, digamos que para una nube externa pública, para entrenar otros modelos o para tener, digamos que otros accesos. La información es tuya y se garantiza que queda en tu ambiente privado. Esa es nuestra garantía de seguridad. Perfecto, y para que lo tengan en cuenta. Y ahora, como les había dicho al comienzo, pues vamos a empezar con el caso que una de las personas que está conectada nos registró, y se trata de Santiago Morales, que él es el CEO y fundador de LogiExpress, una plataforma de distribución y logística para consumo masivo. Opera en 5 ciudades principales del país y atiende a comercios locales como a clientes finales, con entregas y con la promesa de que sea el mismo día. Él nos cuenta que el año pasado creció un 40%, pero ese crecimiento se está comiendo su margen de operatividad. Cada fin de semana, quincena o un evento especial, ve un desastre logístico, y en la zona norte tiene un sobrestock. Los almacenes están saturados de cajas, el capital de trabajo está congelado en inventario, no se mueve y hay un riesgo de vencimiento. Y en la zona sur hay un desabastecimiento con clientes que no han recibido su producto, que hacen cancelaciones en los tiempos reales, y los repartidores pues están esperando carga.
Entonces queremos invitar a Andrés Cobos y a Andrés Estupiñán para que nos acompañen junto con Ángela y pues resolvamos algunas de las dudas que nos había dado. La primera pregunta es, y creería que es para Andrés Cobos, ¿cuál es la ruta para pasar de esta analítica reactiva o tardía a un modelo que sea mucho más predictivo en la nube y que no, digamos, no les esté afectando tanto el ROI? Lo primero es intentar que esos días que se toman en entender que tuvieron un problema no sean días, sino que sean tal vez minutos o horas. Entonces, si tienen en algún lado tienen que tener información, como en Power BI, en algún dashboard, en Snowflake. Si tienen eso, intenten automatizar esa parte como para que los reportes salgan de una vez y no tengas que tener un humano procesando un reporte. Entonces, si tienes un humano procesando un reporte que te dice, mira, yo cojo los pedidos, los sumarizo, los agrupo por día, eso fácilmente lo puede hacer una IA. Entonces, lo primero es que tu equipo de trabajo le pongan, como decían antes, le pongan ese copiloto ahí al lado de inteligencia artificial. No, y seguro tienen urgencia, más o menos mientras, digamos, que programan todo y construyen el agente y demás, ¿cuánto tiempo le puede tomar a la empresa pues, para que ellos tengan en la visual esos tiempos también? Depende de tu experiencia, pero yo no te diría que más de una semana, 2 semanas te debería tomar. Listo, perfecto. La segunda pregunta es para Ángela. ¿Cómo se diseña una arquitectura elástica que procese señales en tiempo real? Bueno, realmente, ¿qué tenemos nosotros? Digamos que nuestra nube, nuestra plataforma es 100% elástica precisamente. Esto va asociado a los costos, obviamente, que estas empresas están teniendo en su infraestructura y en su consumo, van de acuerdo a estos picos, obviamente. Pero en elasticidad, ya cuando hablamos de resultado de negocio, lo importante no es solo incluir las variables internas o lo que yo tengo de mi información interna del negocio, sino cómo le asocias esas variables externas, cómo le asocias variables como el clima, cómo la integras con un Google Maps, por ejemplo, para llegar a esas rutas óptimas de distribución y creas una elasticidad que no te hace rígido solamente en tu data, sino que cada vez puedes compartir más variables e integrarlo en tu modelo de negocio. Y vas escalando dependiendo de las necesidades de tu operación, cuando hay esos picos, cuando subes, cuando bajas, cuando hay fines de semana o estos espacios que son tan relevantes, digamos que cómo los puedo monitorear de la mejor manera. Listo. Andrés, te pregunto, ¿por dónde empiezan a rediseñar este equipo de datos para que puedan construir agentes en lugar de solo tableros? Ok, yo creo que lo primero, y es un ejemplo muy interesante porque inclusive en el entendimiento del problema hay oportunidades y en realidad no es que haga el reporte más rápido. El reporte le puede llegar el domingo a las 6 de la mañana, pero el proceso que acciona con ese reporte no está definido para actuar con lo que el CEO quiere. Entonces, lo primero es eso, es replantear el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Segundo, ser consciente, la data existe. Afortunadamente han venido probando un tablero, alimentándolo y sabiendo, registrando en Power BI, según lo que escuché, han venido registrando qué es lo que ha venido pasando semana tras semana. Además, han venido clasificando y sabiendo que ha sido un desastre. Es decir, tienen el resultado y tienen la data. Por lo tanto, tienen el insumo principal para poder hacer un muy buen modelo predictivo que les permita, quizá no hacerlo en tiempo real, porque probablemente mover en tiempo real en una ciudad como estas, paquetes del norte a sur, no, sino más bien es un buen modelo predictivo que con 3 días con anterioridad puedan identificar esas estacionalidades, esos cambios y puedan redistribuir de una manera más costo eficiente esos stocks para que puedan solucionar ese problema de logística que tienen. Bueno, Santiago, ahí tienes algunas recomendaciones para que puedas aplicarla a tu empresa. Y de las preguntas del público tenemos una, de Claudia Marcela Ladino. ¿Cuál creen que será el equilibrio ideal entre atención humana e inteligencia artificial para poder mantener una buena experiencia del cliente? ¿Alguien quiere contestarla primero? De lo que nosotros hemos visto de data real interna, creo que los casos que no son los más comunes en el día a día son los que van a tener un humano detrás. Los casos comunes que son como no me llegó tal cosa o me cobraron 2 veces, todo ese tipo de cosas va a ser inteligencia artificial 100%, pero un caso que tenga una complicación más grande, tipo no, el Rappi se cayó y entonces me amenazó a mí o algo así, van a tener un humano detrás, cosas con las que no podamos entrenar a la inteligencia artificial. Sí, yo agregaría yo creo que en esta área con eso hay procesos que siempre han sido importantes en compañías, gestión de conocimientos, siempre ha sido importante, pero ahora es sumamente importante y crítico, es
tener un proceso estructurado de gestión de conocimiento, que todo ese contexto de negocio pueda quedar almacenado para que estas soluciones agénticas puedan tomar mejores decisiones basadas en reglas, procedimientos y demás que residen en las organizaciones. Eso potencia a una solución de estas de una manera increíble. Perfecto. Es súper importante, obviamente, con todo este tema de conocimiento, como creo dentro de las empresas, sin importar obviamente el tamaño, centros de incubación de ideas, o sea, ya estoy capacitado, ya tengo acceso a la información, como tengo una incubadora interna de ideas de las mismas personas que están en el día a día para generar esos casos, cómo los pongo en producción lo más rápido posible y cómo los escalo. Y esto es un tema de conocimiento y de democratización 100%. Muchas gracias. Carlos David Cardoso nos pregunta, ¿cómo realizar publicidad en las redes con inteligencia artificial? Bueno, ahí digamos que toda nuestra área de advertising y de publicidad ya está 100% integrada con temas de inteligencia artificial. Hoy vemos todos los modelos como un Veo o como digamos que todas las transformaciones que de hecho salen todos los días para poder generar obviamente este contenido de redes. Hoy casi el proceso para las empresas en términos de publicidad está 100% automatizado, 100% agéntico y con todo el lenguaje generativo, obviamente, para desarrollar todo, video, audio, conversaciones, piezas, ya depende de ese entrenamiento de las personas de marketing y de lo que quieran y hasta dónde quieran llegar en todo este proceso. Listo. La siguiente es, ¿qué áreas de la empresa se delegarán primero a la inteligencia artificial y qué piensan del apoyo de la inteligencia artificial en la planeación estratégica y su seguimiento? Sí, yo creo que lo veíamos en la charla, lo que encontraba OpenAI, ¿no? La tasa de aceleración de adopción de una solución agéntica en OpenAI inclusive fue mayor en menos tiempo en áreas no tecnológicas. Legal, recursos humanos en general, que tienen mucho trabajo con activos digitales dispersos, que les ayuda básicamente eso a centralizar, condensar y tener, digamos, un flujo de trabajo. Entonces yo creo que, si bien es cierto, genera efectivamente productividad en áreas tecnológicas, pero van a ser estas áreas las que en realidad obtengan seguramente la mejor productividad adoptando este tipo de soluciones. ¿Alguno quiere complementar? O seguimos con la siguiente. Esta es de Diego Rodríguez. Aun cuando se le indique a un agente IA que no sea creativo con las respuestas y que se apegue a la información con la cual se le entrenó, ¿existe la probabilidad de que alucine? Depende mucho de la parte técnica, como lo hayas implementado, si tienes la capacidad de configurar su temperatura, si es una temperatura baja, claro, siempre recordemos que esas son tablas probabilísticas, entonces si su temperatura es baja, si en algún lado dentro de su modelo tiene un porcentaje pequeño por donde pueda alucinar, pues puede ir por ahí, pero debe ser un porcentaje muy pequeño. Yo le complementaría a Andrés también, y es en analítica también existe obviamente la posibilidad de que alucinen estos modelos, pero hay prácticas y hay recomendaciones que pueden hacer. Siempre hay que tener en un problema de negocio la capa semántica, la ontología, para poder reflejar bien cuáles son las entidades, las relaciones entre ellas, qué es lo que permite entender con datos el problema y el proceso de negocio. Eso reduce significativamente la posibilidad de que cuando tú le preguntas algo a un dataset te vaya a responder algo diferente si vuelves en la tarde y le haces la misma pregunta. Listo, y esta sí es específica para Ángela. ¿Cuál creen que será el siguiente gran salto después de los asistentes conversacionales? ¿Agentes autónomos, IA multimodal o algo diferente? Bueno, yo creo que los agentes van a estar ahí y van a acompañarnos mucho tiempo. Yo creo que creemos dentro de Google que el gran reto va a estar en la plataforma y en la infraestructura donde están corriendo todos estos modelos. Yo creo que no es nada secreto, obviamente, que ya el mundo se está quedando sin esa capacidad. Entonces, creo que el reto próximo va a ser cómo crear plataformas sostenibles, obviamente, totalmente operativas para traer la gran capacidad de inteligencia artificial que todas las compañías y todos los usuarios finales están buscando. El gran salto ahora es cómo pensar en que esas plataformas estén tan optimizadas y tan disponibles para que todos estos modelos puedan correr en todas las organizaciones. Bueno, y aquí hay una televidente que está conectada en la plataforma que se llama Isabela Rodríguez y nos contaba que ella a sus 16 años ya creó un chatbot multimodal personalizado, o sea, y nos invitaba como a probarlo, ahorita les compartimos el link, pero digamos, cómo ella puede seguir avanzando en este camino que ya emprendió en temas de tecnología o qué más podría hacer
para programar su chatbot? Bueno, dentro de Google hay muchos programas de Skill Boost gratuitos, donde las personas y digamos que sobre todo en estas edades tempranas pueden entrar y pueden capacitarse, autogestionarse, estar abiertos totalmente a todas las novedades que tenemos nosotros en términos de inteligencia artificial. Eso lo ponemos claramente a disposición. Depende mucho del autoaprendizaje y de esa conciencia y de esa inquietud que puedan tener las personas, pero las plataformas están abiertas para conocer y para desarrollarse todos los días. Yo te diría que si ya tienes el chatbot, uno, que el chatbot empiece a tomar decisiones y empiece a tomar acciones por sí solo, y dos, midas la calidad de las acciones y las decisiones de ese chatbot, porque hacer el chatbot se relaciona con la pregunta anterior. El chatbot va a alucinar en la mañana y en la tarde darte una buena respuesta. Entonces, mide todos los días qué es lo que está haciendo. Listo. También nos pregunta Daniel Fernando Rengifo, ¿qué capacidades deberían desarrollar las organizaciones para mantener una ventaja competitiva sostenible con IA y cuáles creen que serán los perfiles profesionales más demandados en ese escenario? Yo creo que en general capacidad y una capacidad más bien soft skill de pensamiento crítico, ¿no? El monopolio de las decisiones lo sigue teniendo el humano. La IA es una herramienta, pero la capacidad de formular preguntas, buenas preguntas, conectarlas con el negocio, ser crítico, juzgar y evaluar supuestos, esa es una capacidad que hay que cultivarla para que efectivamente lo que deleguemos a la IA efectivamente produzca un retorno visible en los procesos de negocio de la compañía. Yo creo que una habilidad muy importante es ver la foto completa, porque antes como que nosotros nos especializábamos en cosas muy pequeñas que no nos permitían ver todo lo que pasaba. Hoy en día ya no te tienes que especializar en nada muy pequeño porque ya la IA te lo resuelve. Entonces el que entiende la foto completa, entender la foto completa es la habilidad que más va a marcar. Sí, ahí para complementar también ya esa pregunta, ¿y qué profesión es la del futuro? No, pues es que son todas, o sea, cualquier profesión, el abogado, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el administrador, todos tienen que incorporar realmente dentro de su conversación temas de inteligencia artificial y tener otra vez ese copiloto que los apoye en el día a día. Todas las profesiones son válidas, es un tema de mindset y de cultura de cada ser humano que entre obviamente a desarrollar sus skills alrededor de inteligencia artificial. Perfecto, y ya para dar un cierre, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera un pequeño resumen de lo que fue la charla, de estas preguntas, para que ya le vayamos dando cierre a esta segunda masterclass. Entonces, empieza, André. Vale, bueno, gracias. Espero que se lleven solamente esa idea de lo pueden hacer, están las herramientas ahí, lo importante es tener en cuenta qué es lo que hay que cultivar en el pensamiento propio para poder estructurar bien los problemas, conectar, monetizar la experiencia y el conocimiento siguen siendo valiosos, hay que seguir estudiando, hay que seguir conectando eso, lo que aprendemos con la práctica y una vez que tengamos eso, pasar a probar y utilizar estas herramientas que nos permiten efectivamente reducir complejidad, reducir tiempos y aprovechar eso en actividades de mayor valor agregado para darle un valor a la compañía. Dale, Andrés. No, de mi lado, yo creo que lo más importante es estar también conectado con lo que genera tu proceso con inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es como coger, tirar un prompt y decir, haz lo que tú quieras, solucionámoslo de cualquier manera, sino estar ahí, ser uno con tu vida, básicamente. Capacítense, entrénense, lo más importante para todos, hay opción para todas las personas de entrenamiento y piensen en un par de casos, no piensen en el mundo de casos, los 100 casos, los 200 casos, piensen en un caso que esté amarrado a cómo atiendo a mi cliente y cómo vendo más y otro caso que esté amarrado a la productividad interna y desarróllenlo, mídanlo, pónganlo a prueba y eso les va a generar, digamos que ese volar de que es ese siguiente paso en innovación y en pensar en otros modelos. Muchísimas gracias a los dos Andrés y a Ángela por habernos acompañado en esta segunda masterclass, que es un espacio para que las empresas puedan resolver y entender también cómo están funcionando como todos estos temas de tecnología y que no son tan lejanos. Y como decía Ángela, pues que hace parte de un tema de estarse formando, investigando, capacitando, leer también, digamos, casos de éxito y de implementación para que puedan ir viendo cómo lo pueden aplicar a sus empresas. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda masterclass y los esperamos en otra edición. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.